Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darse cita aquí en este lugar para estudiar la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. Ya es la segunda ocasión que un servidor la mira aquí. Esperamos que de igual manera, como todos los que estamos aquí, nos vayamos a Chiapas. Que ninguno se quede. Que todos, así como vayamos para allá, podamos entrar en la tierra de Canaán. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Génesis, que algo que le pidió Jacob a sus 12 hijos es: entiérrenme en mi tierra, le dijo él. Y dice que sus hijos escucharon la orden de su padre y obedecieron a su padre y se lo llevaron a Canaán. Y allá lo depositaron como él había ordenado. Así de igual manera, cada uno de nosotros, pues Dios ya tiene el destino de dónde vamos a ir para esperar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hemos preparado esta presentación que ustedes van a mirar en su pantalla, que lleva por título La Escuela de los Profetas y Madison. Vamos a estar tocando este tema el día de hoy, la Escuela de los Profetas y Madison. Para comenzar nuestro estudio, pues vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a nuestro querido y amado Salvador Jesucristo que nos dirija en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, mi Dios, postrados de rodillas, pidiendo tu dirección, pidiendo tu sabiduría, pidiendo la unción de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. Te ruego y te suplico, Señor, una vez más, que nos des el privilegio de poder tener tu presencia en nuestros medios. Te rogamos y te suplicamos que lo que vayamos a leer en tu palabra y en los testimonios nos reafirme en nuestra fe, esa fe que una vez defendieron los santos hombres de Dios, y que hoy, mi Dios, necesitamos regresar a la palabra profética más segura. Necesitamos regresar a los testimonios del espíritu de profecía y escuchar los consejos de los pioneros adventistas. Por eso, Señor, te suplicamos, te rogamos, te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento y nos reafirme en tu palabra. Ayuda, bendice a mis hermanos alrededor del mundo, a este pequeño remanente que está guardando tus mandamientos, que le está haciendo frente a esta apostasía, que está levantando la bandera, el estandarte del único Dios verdadero, que está proclamando la palabra y los testimonios como fuente de verdad, y que van a alcanzar, Señor, a tener la fe de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, mi Dios, te ruego y te suplico que pongas ese carbón encendido en mis labios para poder transmitir tu mensaje, y que no sean mis palabras, sino que simplemente, Señor, sea un transmisor de lo que ya tus profetas escribieron. Así pues, Señor, nos levantaremos de nuestras rodillas convencidos de que usted va delante de nosotros, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, y tu pueblo dice: amén. Vamos a mirar que Dios tiene un plan, y ese plan se le conoce como la Escuela de los Profetas. Nuestra cita bíblica fue en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, y leemos el versículo 5. Segunda de Reyes, capítulo 2 y el versículo 5 dice: Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó
vinieron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé. Callad, le dijo a los profetas. Dice el espíritu de profecía, hablando de la escuela de los profetas, en el plan de Dios para Israel, cada familia tenía una casa en la tierra, con suficiente terreno que cultivar. Así se proveían los medios y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosa. Y luego aparece la palabra que nosotros usamos aquí. ¿Cuál es esa palabra? El sostén propio, dice, de sostén propio. Y ningún plan humano ha podido superar a este. Es decir, ningún plan humano ha podido superar la manera en cómo Dios trabaja en el sostén propio. Sigue diciendo, al hecho de que el mundo se apartó de él se debe en extenso grado la pobreza y la miseria que existen hoy. Los israelitas consideraban la preparación industrial como un deber. Se requería de cada padre que hiciese aprender a sus hijos algún oficio útil. Así que, ¿quiénes tenían que enseñarle los oficios a sus hijos? Los padres. Por ejemplo, ¿quién le enseñó a Jesús a ser carpintero? José, su padre. Él enseñó un oficio. Y al hacerse Jesús carpintero, se estaba haciendo él de sostén propio. Miren lo que sigue diciendo la cita. Los mayores hombres de Israel se adiestraban en actividades industriales. Se consideraba esencial para toda mujer el conocimiento de los deberes que incumbían a la dueña de la casa. Así que el sostén propio no es solamente para el hombre, también es para las mujeres. Y luego dice, y la habilidad en el cumplimiento de estos deberes se consideraba como un honor entre las mujeres de la más alta jerarquía. Así que, ¿cuál es el más alto honor que una mujer tiene? De acuerdo a la cita que estamos leyendo. ¿Cuál es, hermana Eneida? Atender su casa. Ese es el más alto honor que una mujer tiene. De acuerdo a el plan de Dios. ¿Saben cuál es la tarea que Dios, la tarea más importante que Dios le ha dejado a una mujer después de ser madre? Educar. Porque a través de la educación, la mujer va a implantar en ese pequeño niño el carácter del Salvador. Por eso Proverbios capítulo 23 dice, instruye al niño en su camino. Y miren lo que sigue diciendo la cita. Se enseñaban diversas industrias en las escuelas de los profetas. Y muchos de los estudiantes se sostenían por el trabajo manual. Así que los estudiantes de sostén propio, ¿cómo se sostenían? Por su trabajo manual. Ahora, vamos a mirar la primera vez que se menciona en la Biblia a el que fue el pionero de las escuelas de los profetas. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a mirar primero cómo Dios llama a Samuel, cuándo lo llama y por qué lo llama. Primera de Samuel, capítulo 3 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios.
Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era apreciada en aquellos días. Pues, ¿qué era lo que no había? Pues no había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, miren cómo estaba el sacerdocio en el tiempo de Samuel. ¿Cómo estaba el sacerdocio en el tiempo de Samuel? Cuando sus ojos, ¿cómo dice la Biblia? Comenzaban a oscurecerse y no podía ver. Así que, ¿cómo estaba la visión profética en los tiempos de Samuel? Estaba oscura. ¿Cómo estaba la visión profética en el tiempo de los 1260 años de persecución papal? Oscura. Ahora les hago la pregunta, ¿cómo está en nuestro tiempo la visión profética? Oscura de igual manera. Ahora, Dios en el tiempo de Eli va a llamar a un jovencito quien es el símbolo del remanente de aquel tiempo. Y miren dónde estaba viviendo ese remanente. Miren lo que dice el versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Y dónde dormía Samuel? Dice, donde el arca de Dios estaba. Así que, ¿dónde dormía Samuel? En el lugar santísimo. ¿Dónde se despertaba Samuel? En el lugar santísimo. Así que, ¿dónde estaba el corazón de Samuel? En el lugar santísimo. Ahí se dormía, ahí se levantaba, ahí meditaba, ahí vivía. ¿Y qué era lo que había en el lugar santísimo? La presencia de Dios reflejada en el carácter de los 10 mandamientos. Ahora les hago la pregunta. ¿Dónde va a estar el remanente de Dios en este tiempo? En el lugar santísimo. Así que el remanente de este tiempo va a dormir en el lugar santísimo, va a levantarse en el lugar santísimo, va a pensar en el lugar santísimo, va a meditar en el lugar santísimo. ¿Y quién le va a hablar a Dios en el lugar santísimo? A el remanente. Ahora, miren lo que dice el versículo 4. Dice el versículo 3 todavía dice, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Ahora, en nuestro tiempo, ¿está por apagarse esa lámpara? Dice la palabra de Dios que si nosotros no nos despertamos, Él va a quitar nuestro candelabro del lugar y se los va a dar a otros. Está por extinguirse la lámpara y Dios para este tiempo va a llamar a un remanente que va a estar en el lugar santísimo como Samuel. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? Dice la palabra de Dios que las mismas veces que Dios llamó a Samuel es las mismas veces que Dios va a llamar a este remanente. Y la Biblia dice que Dios llamó 4 veces a Samuel. Dios nos está llamando a nosotros hoy de igual manera. 4 mensajes angelicales. Mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel, mensaje del tercer ángel, pero dice que viene un mensaje del 4º ángel. Y en cada mensaje tenemos que ir cada vez apartándonos del mundo, separándonos del mundo. Por eso miren, cuando Dios en el capítulo 3
y el versículo 11, lo que Dios dice. Y Jehová dijo a Samuel, después de que ya le llamó 4 veces, he aquí. Y miren que cuando Dios llama a Samuel, lo llama para darle una sentencia al profeta Elí, al sacerdote Elí, perdón. Y miren lo que dice. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa a Israel. Lo primero que Dios, para lo cual Dios llama a Samuel, mira Samuel, yo voy a hacer una cosa con Israel. Especialmente voy a empezar con el sacerdocio. Joya de los Testimonios, páginas 65 y 69, dice que Dios va a hacer una cosa con el Israel moderno. ¿Y saben qué es lo que va a hacer? Dice que lo va a poner en la balanza y que el juicio va a comenzar por los ancianos, por los sacerdotes. Y miren cuál es la sentencia que Dios le da a Samuel para el sacerdote Elí. Dice, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Es decir, al que lo oiga lo va a hacer cimbrar. Y miren lo que dice el versículo 12. Aquel día, yo, dice Jehová, cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. ¿A quién representaba Elí? A su casa. Ahora, ¿a quién representa Elí en este tiempo? Espiritualmente representa a los líderes que están dirigiendo al pueblo. ¿Y qué representa su casa? La iglesia. ¿Por dónde comienza el juicio de Dios? Por la casa de Dios. Ahora, también Elí representaba a su familia personal, su familia de sangre. Por eso en este libro de Samuel encontramos nosotros que Dios, número 1, nos va a juzgar a cada uno de nosotros individualmente. Número 2, nos va a juzgar como familias. Y número 3, nos va a juzgar como iglesias. Ahora, ¿cuál fue la sentencia que Dios le dio a Samuel sobre Elí? Miren lo que dice la Biblia. Versículo 13. Y le mostraré que yo, ¿qué dice la Biblia? Juzgaré su casa para siempre. Y miren la terrible declaración que hace Dios en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 13. Yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. ¿Qué dice ahí? Que él sabe. Yo les hago la pregunta, en la actualidad, ¿será que los sacerdotes del Israel moderno no saben la iniquidad que está haciendo el pueblo? Sí lo saben. Y miren lo que va a seguir diciendo. Dios va a juzgar la casa, porque sus hijos se han embelecido y él no los ha, ¿cómo dice ahí? Es decir, los sacerdotes en el Israel moderno, en la iglesia, saben lo que están haciendo los miembros y ellos no hacen nada. Se hacen cómplices de ellos. Y eso no nada más sucede en la conferencia de la iglesia, sino también sucede en muchos grupos independientes que saben lo que se están haciendo ahí, pero no dicen nada. Ahorita vamos a mirar por qué es que no dicen nada. Versículo 14 viene la declaración con juramento. Con juramento dice:
Por tanto, dice Dios, yo he jurado a la casa de Elí. Imagínense que Dios diga, yo he jurado. Es decir, yo lo voy a cumplir porque mi voz lo ha declarado. Por lo tanto, yo he jurado, dice aquí, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí, ¿qué dice ahí? No será expiada. ¿Saben qué significa el que no será expiada? Que no será perdonada. Es decir, no hay ofrenda de sacrificio para esos pecados, porque ya están siendo pecados voluntariamente hechos, a conciencia, sabiendo, rechazando abiertamente, como dice el Salmo, han invalidado tu ley, conscientes de esa acción. Por eso ya no hay ofrenda de sacrificio. Pero ¿saben algo? Que la Biblia dice cómo es cuando Samuel está recibiendo esa charla con Dios, esa plática. ¿Cómo se sintió Samuel? Dice la Biblia que a Samuel le dio temor, le dio miedo declarar esas palabras. Porque cuando leemos aquí dice en el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Es decir, Samuel no pudo dormir toda la noche, por lo que Dios le había dicho que le iba a hacer al sacerdote que estaba dirigiendo los servicios en el templo y lo que le iba a ocurrir a sus hijos. Ahora miren lo que dice. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Yo les hago la pregunta, ¿será que no hay muchos Samueles hoy en la actualidad que tienen miedo de descubrir la visión que Dios ha dado, que le va a ocurrir a los Elí modernos y a la casa de Elí? Hay una profecía que viene en este librito que se va a cumplir. Así como se cumplió al pie de la letra lo que Dios le dijo a Samuel sobre la casa de Elí y sobre sus hijos. ¿Saben cuál es esa cita? Está en el libro de Evento de los Últimos Días, en la página 49 y 50 de este libro. Evento de los Últimos Días. Miren lo que Dios ha declarado por medio del profeta. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella. Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y luego miren la sentencia que viene ahí. Ustedes díganme si no es exactamente lo mismo que le dijo Samuel a Elí. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz. Si tenían gran luz, ¿en qué tiempo está hablando? En tiempo pasado. Pero si ahora ya no la tienen, ¿cómo están? En tinieblas, sus ojos están cerrados, no pueden ver. Están ciegos, sordos y mudos. Y miren lo que sigue diciendo. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo. ¿Hasta dónde Dios levantó a esta iglesia? Hasta el cielo mismo. Y luego dice, en materia de privilegios. Miren la solemne declaración que dice,
hasta el Hades serás abatida. De haber estado hasta aquí, ahora ¿a dónde la manda Dios? Porque es lo que está aquí escrito. Hasta el Hades. ¿Saben qué es la palabra Hades? El sepulcro, un hueco profundo donde se colocan a los muertos. Ahora, ¿por qué la coloca ahí? Porque se murió espiritualmente. Tanto privilegio, lo único que para lo que le sirvió fue para morirse. Y luego miren lo que dice: porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Pues así estaba Samuel. Samuel tenía miedo de decirle: ¿sabes qué, Elí? Dios me ha dicho que vas a ir hasta el Hades, porque has estado hasta arriba en materia de privilegios. ¿Y sabes por qué Dios te va a mandar hasta el Hades, Elí? Porque no has hecho nada en contra de las abominaciones que se cometen en medio del pueblo. Y dice que Samuel tenía miedo. ¿Saben ustedes que hoy muchos tienen miedo de igual manera al declarar la sentencia que viene? ¿Saben ustedes que cuando Dios llamó a Jeremías, ¿quería acaso Jeremías ir a dar el mensaje? Jeremías decía: a mí déjame como estoy, yo no quiero ir, llama a otro. Y a regañadientes Jeremías se levantó a predicar en contra del pueblo y les dijo: el rey del norte, y los va a tomar cautivos. Yo diría, el rey del norte ya entró y los tomó cautivos. En ese tiempo de oscuridad, cuando la visión estaba perdida, Dios manda esto. Las escuelas de los profetas establecidas por Samuel habían caído en decadencia durante los años de apostasía que hubo en Israel. Cuando se levantaron esas escuelas, ¿cómo estaban esas escuelas? En el tiempo de Samuel, estaban en todo su apogeo de la sana doctrina. Pero en los tiempos de Acab, en los tiempos de Elías, ya cómo estaban esas escuelas. Estaban en decadencia. Dice aquí, Elías restableció estas escuelas. Nosotros, ¿a cuál Elías representamos? Al tercer Elías. Así que, ¿cuál es nuestra misión como tercer Elías? Restablecer las escuelas de los profetas. Y miren lo que dice: y tomó medidas para que los jóvenes pudieran educarse en forma que los indujese a magnificar y honrar la ley. ¿Cuántas escuelas habían en el tiempo de Elías? En el relato se mencionan 3 de esas escuelas. Una estaba en Gilgal, otra en Betel y la tercera en Jericó. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Miren lo que dice la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo:
Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Cuando Elías fue a Betel, ¿a dónde creen ustedes que él fue? A la escuela de los profetas. Y no solamente fue a esa escuela, y dice, versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu Señor de sobre tu cabeza? Y él dijo, sí, yo lo sé. ¿Con quién tenían relación esos hijos de los profetas? Con Dios. Así que no solamente estaban Elías y Eliseo como profetas. Habían otros más en otros lugares, en las escuelas de los profetas, que estaban siendo enseñados por Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Y Elías le volvió a decir, versículo 4, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron exactamente lo mismo. Estaban en armonía estas escuelas de los profetas. Estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo querer. No había distinción ni de doctrina ni de conocimiento, sino que estas tres escuelas estaban juntas, unidas, porque era el mismo Dios que las dirigía. ¿Saben ahora cómo están las escuelas de las que se autoproclaman escuela de las profetas en este tiempo? Cada escuela piensa como quiere. Y cada escuela enseña como quiere. Y cada escuela tiene a su propio profeta que interpreta las profecías como quiere. Por ejemplo, ¿quieren mirar o quieren que hagamos una comparación de los profetas o de las escuelas de los profetas en la actualidad? Miren, está la escuela de los profetas de Orlando Enamorado. Ahí no importa cómo usted crea. Si usted cree en el 2031 que Jesús viene, bienvenido. No pasa nada. Si usted cree que las 7 trompetas están en el futuro, bienvenido. No pasa nada. Y si usted cree que están en el pasado, también es bienvenido. Que aquí no pasa nada. Si usted es adventista del 7º día de la conferencia y quiere venir a predicar, bienvenido. Pero si usted también es pastor del movimiento de la Reforma y quiere venir a predicar, bienvenido. Ahora, llegamos a otra escuela. Una escuela nueva que se está levantando ahorita y que de igual manera se autoproclama escuela de los profetas. La escuela del fuerte pregón de Juan Rivera. Usted quiere venir a esa escuela, no importa si usted regala libros ecuménicos, bienvenidos. No importa si a usted le enseñan capellanía, bienvenido. ¿Quieren otra escuela? La escuela del Evangelio Eterno. También usted ahí es bienvenido. Pero cada uno de esos profetas o maestros, porque así dice el pionero James White, que un profeta no solamente se le denomina profeta al que tiene visiones y sueños. En el libro que él publicó, que se llama San Mateo 24, él habla del versículo 4 y del versículo 5. Y él dice, James White, que falsos profetas no solamente son los que tienen sueños y visiones, sino también son
los falsos maestros que proclaman una enseñanza. A eso se considera también falsos profetas. James White, Mateo 24 y la segunda venida. Y también ellos tienen su escuela. Pero cada quien enseña diferente, cada quien piensa diferente, cada quien interpreta la profecía a como le guste, a como le plazca. Pero las escuelas de Dios, ¿cómo están? ¿Cada quien piensa diferente? Todas piensan iguales. Porque lo mismo que Dios le dio a la escuela de Betel, se lo dio a la escuela de Jericó. Y ahora, ¿saben algo? Lo mismo que le dio a Betel y lo que le dio a Jericó, también se lo da a una tercera escuela. Miren lo que dice la Biblia. Ahí mismo, dice aquí, y los hijos de los profetas, versículo 5, que estaban en Jericó, vinieron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé. Callad. Gilgal, Betel, Jericó. Lo mismo en Gilgal, lo mismo en Betel, lo mismo en Jericó. El mismo que habló en Betel es el mismo que habló en Gilgal y es el mismo que habló en Jericó. Y lo mismo que enseñaba a Gilgal, enseñaba a Betel y enseñaba a Jericó. Lo mismo. Sin embargo, en la actualidad, usted le pregunta cuáles son los 7 pilares de la verdadera fe adventista a las escuelas de los profetas en la actualidad, y cada una tiene sus propios 7 pilares, a excepción de las verdaderas escuelas de los profetas, que se basan en los 7 pilares originales de la fe adventista que viene aquí en Evento de los Últimos Días. Se apegaban a la palabra, a los testimonios de los profetas. Por eso miren lo que dice la mensajera: mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir, ¿cómo dice ahí? Para servir de barrera contra la corrupción generalizada y para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud. ¿Cuál es la primera función de la escuela de los profetas? Sirve como barrera contra la corrupción. Sin embargo, ¿saben ustedes qué se ha levantado en las escuelas de los profetas modernos? Corrupción. Eso es lo que se ha levantado. Y ahora no hacemos barrera a la corrupción del hombre de pecado, del hijo de perdición, sino que adquirimos su enseñanza y educación. Yo les hago la pregunta: ¿puede una escuela de los profetas estar contaminada? Lo acabamos de leer aquí. ¿Cómo estaban las escuelas de los profetas en los tiempos de Elías? En decadencia. Hoy en la actualidad, ¿pueden haber escuelas de los profetas en decadencia? Claro que sí.
Sigue diciendo, en la escuela del hogar, durante sus primeros años, educad y disciplinad a vuestros hijos en el temor de Dios. Y luego sed cuidadosos de no colocarlo donde las impresiones religiosas que han recibido sean destruidos y sea quitado el amor de Dios de su corazón. Y dice que la atracción de sueldos elevados o de grandes ventajas educativas indudables no os induzcan a enviar a vuestros hijos lejos de influencia, a lugares donde estarán expuestos a grandes tentaciones. Así que estas escuelas de los profetas, cuando van a estudiar ahí, ¿qué es lo que deben de ser quitado de su mente? El amor de Dios de su corazón. ¿Qué es lo que debe de ser quitado de los estudiantes que van a las escuelas de los profetas? Las tentaciones. Las tentaciones, ¿qué más? La atracción del mundo, ¿qué más? La superioridad. Los sueldos elevados, la ambición, la soberbia, el orgullo, las ventajas que nos va a dar el obtener esa educación. Y luego viene la gran amonestación. En el libro Conducción del Niño 309. Debe animarse a los jóvenes que asistan a nuestros colegios. ¿Saben cuándo estaba hablando ella eso? 1875. Cuando se estaba levantando la primera escuela en Battle Creek, Michigan. 1875. Para 1904, la hermana White dice todo lo contrario a lo que está aquí. ¿Y saben que en 1904, ahora qué dice la mensajera del Señor? No envíen más a sus hijos a las escuelas de los adventistas. Es más, hay una declaración tan fuerte que aquí se las voy a poner. Donde ella nos va a hablar aquí está. Y miren lo que ella dice. Una carta al pionero Stephen Nelson Haskell. Miren lo que ella dice. Hay un poco de esperanza en una dirección. Y miren esta pequeña esperanza que hay para el remanente de el actual. Tomen a los jóvenes. Esta es la esperanza. Tomen a los jóvenes y a las señoritas. ¿Y cuál es la esperanza que Dios manda por la mensajera? Miren lo que ella dice. Y pónganlos donde ellos tengan el menor contacto posible con nuestras iglesias. Esa es la pequeña esperanza. Es decir, corran, señoritas, jóvenes, corran, huyan, espárzanse. ¿Y saben por qué? Porque las escuelas y las iglesias están en completa rebelión contra Dios. Y miren lo que va a seguir diciendo. De tal manera, es decir, que el bajo grado de piedad que hoy es normal, en su tiempo, 1892, ¿qué diría hoy en nuestro tiempo?
De tal manera que el bajo grado de piedad que hoy es normal no fermente sus ideas con respecto a lo que significa ser cristiano. Es decir, joven y señorita, si quieres salvarte, haz como Dios le dijo a Lot. Huye por tu vida. Corre y no mires a... No son mis palabras. Carta a Steven Nelson Haskell, 9 de mayo 1892. Claro que sí. Díganos, hermana. Cuando en ese tiempo ella sugiere que no estén cerca de esas escuelas, pero sugiere dónde deberían los jóvenes y señoritas estar. Claro que sí. Sugiere ella, para ese entonces, 1892, todavía no habían escuelas de sostén propio. La primera escuela de sostén propio la levantó su hijo, Edson White. Pero ¿sabe a dónde ella los estaba enviando mejor? A sus hogares, que fueran enseñados por sus padres, en sus casas. Después, Edson White levantó una escuela de sostén propio, donde la mensajera del Señor los anima a enviarlos allá. Y posteriormente Dios habla por medio del profeta en 1904, que es la gran escuela de Madison, donde Dios da directamente lo que se tenía que enseñar en esa escuela de sostén propio. Solamente para... Sí, hermana. Pero eso es en esos tiempos. En estos tiempos actuales que estamos viviendo, donde a los jóvenes se están yendo de las iglesias, hay que se vayan de las iglesias porque están todas cayendo. Pero ¿a dónde, en este tiempo, dónde se le guía a un joven decirle esto tienes que hacer? Porque no se les puede tener en casa, yo no les puedo enseñar lo que ellos quisieran aprender, porque estamos viviendo estos tiempos. ¿Dónde fue Isaac? Hay una escuela donde fue mi hijo. Este que esté aquí enfrente, él es mi hijo. Y esa escuela se encuentra en Chiapas, México. Dejó su escuela secular y se fue a estudiar a esa escuela. Mi otro hijo está en otro lugar, en otra escuela que está empezando a dar sus primeros pasos. Escuelas de sostén propio. En 1904 Dios levantó una escuela, nos dejó el plan, el modelo para que siguiéramos esa escuela, que es la que ahora nosotros aquí, esta iglesia en sostén propio, estamos tratando de seguir, estamos tratando de levantar nuevamente, estamos tratando de apoyar esas escuelas. En 1904 Dios levantó esta escuela, Madison, una escuela de sostén propio de origen celestial. Y mire lo que se enseñaba en esa escuela. El colegio de Madison se volvió independiente de las líneas regulares y se convirtió en sostén propio, 1904. Esta escuela no debía de estar bajo el control de la organización. Es decir, se tenía que mantener separada de la iglesia adventista. Es decir, no debía de ser controlada por los dirigentes de la conferencia general, sino que ellos debían de ser organizados y dirigidos solamente por Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y tenían una gran ventaja. ¿Cuál era esa gran ventaja? Que tenían el don de profecía vivo con ellos. Era escuela adventista. Y ahí estaba la mensajera del Señor. Entonces, pero nunca fue parte
parte de la conferencia. Nunca fue parte de la conferencia. La escuela de Madison, mientras ella estaba viva. 2 años después que la hermana White muere, empiezan a infiltrar esa escuela de Madison. La conferencia general, 1917. 1964, la escuela de Madison estaba bien endeudada. Y decide la conferencia general agarrarla con un solo propósito, para cerrarla en 1963. Decide cerrar, clausurar esa escuela. 1863, Dios levanta la iglesia adventista, se organiza. 100 años después, la iglesia adventista decide pagarle a Dios, cerrando la escuela que él había dirigido. ¿Saben qué se me viene a la mente cada vez que yo hago esa relación? Deuteronomios capítulo 32, cuando dice: ¿así le pagas a Jehová, oh pueblo loco e ignorante? Es decir, así le pagó la iglesia adventista a Dios, encerrar esta escuela que era el plan divino de Dios, cerrándola, quitándola de en medio. En esta escuela, solo para el conocimiento de nuestra hermana, este tema lo pensábamos dar un poco más amplio en la tarde, pero mire, hermana, quién dirigía esta escuela. 1907 escribe la mensajera del Señor: está en armonía la escuela de Madison con la guía del Espíritu de Dios, que los hermanos Sutherland y Magan y sus asociados hayan comenzado una obra en Madison. El Señor los ha guiado en la selección de una ubicación para la escuela. ¿Quién los guió? Dios. ¿Quién dirigía a Sutherland? Dios. ¿Quién dirigía a Percy Magan? Dios. Si se hubiera establecido un pequeño sanatorio en relación con la escuela, esto habría estado en el orden de Dios. Y estas dos instituciones podrían ser ayuda mutua. Esto no se ha hecho todavía, pero nuestros hermanos en el Madison no tienen por qué desanimarse. Más adelante se construyó el sanatorio en la escuela de Madison. Miren lo que se enseñaba, hermana, en Madison. Le voy a poner aquí lo que se enseñaba. Estos son todos los miembros de la escuela de Madison. Aquí está la mensajera del Señor sentada. Aquí está Sutherland, Percy Magan, su hijo William White, su otro hijo Edson White. ¿Y sabe usted qué tenían todos ellos en común? Eran de sostén propio. Pero ¿saben qué más tenían ellos en común? Él levantó una escuela de sostén propio. Edson White. Él, su hermano William White, le ayudó a Edson White a levantar esa escuela de sostén propio. Ellos trajeron, Sutherland y Magan, a Battle Creek una reorganización. Pero ¿saben qué? No los dejaron. Y era tanto la presión que decidieron renunciar a sus cargos. Y la mensajera del Señor les dice: váyanse al sur, a California, y ayuden a Edson White. Sutherland y Magan, ayuden a Edson White en la predicación del mensaje a los de la raza de color. Ahora, 1904, Dios habla por medio de la mensajera y dice: es necesario levantar una escuela en Nashville, Tennessee.
¿Cómo se va a llamar esa escuela? Madison. Y miren lo que se enseñaba ahí en Madison. Aquí están las 31 clases de Madison. Y ustedes se van a dar cuenta si son las mismas clases que se enseñan ahorita en la escuela de los profetas. Y miren lo que enseñaban ahí. Su primera clase, granja. Segunda clase, huerto y viñedo. Lácteos, perdón. Tercera clase, huerto y viñedo. Cuarta clase, fabricación de azulejos. Quinta clase, fábrica de escobas. Sexta clase, crianza de aves de corral. Séptima clase, fábrica de leche de soya. Octava clase, tienda de limpieza en seco. Décima clase, lavandería. Onceava clase, mecánica automotriz. Doceava clase, carpintería. Decimotercera clase, tienda de muebles. Decimocuarta clase, trabajo en madera. Decimoquinta clase, tienda de electricidad. Decimosexta clase, zapatería. Decimoséptima, costura y confección. Decimooctava, cafetería y enlatado. Decimonovena, cocina y panadería. Vigésima, panadería. Vigésima primera, imprenta. Vigésima segunda, artesanía en cuero. Vigésima tercera, pintura. Vigésima cuarta, artesanía en cuero y tapicería. Vigésima quinta, soldadura. Vigésima sexta, pintura. Vigésima séptima, fontanería. Vigésima octava, ingeniería de vapor. Vigésima novena, enlucido y colocación de bloques. 30ª clase, reparación de carrocerías. 31 clase, aire acondicionado y refrigeración. Y por supuesto, clase bíblica. ¿Para qué los estaban preparando? Autosostenimiento, sostén propio. Les hago la pregunta, ¿las escuelas actuales de los profetas le están enseñando a sus alumnos autosostenimiento? ¿Te das cuenta la gran diferencia que hace el saber de dónde venimos y para dónde vamos? Les están enseñando a lucrar con la obra de médico misionero. Como dice nuestra hermana, ¿saben qué es lo que se está enseñando en las actuales escuelas de los profetas? A lucrar con la obra médico misionera. Por ejemplo, hay escuelas donde no importa si usted vende Herbalife, Nutrilite, OmniLife y sea médico misionero. Usted va, da su masaje, da su tratamiento, pero también le dice, ¿sabe qué, hermano? Mire, se puede tomar este shake meal de Nutrilite. Este le va a venir a recompensar las fuerzas. Ese no era no era así. Otros también dicen somos médicos misioneros, pero llevan su cataloguito de Jafra, Avon, y le dicen, después de que terminaron el masaje o el tratamiento, hermana, ¿no le gustaría comprar un maquillaje? Ese no era el plan de Dios. ¿Saben cuál es el propósito de estas escuelas? Mira lo que dice aquí. Esto es lo primero que Dios quitó de la escuela de Madison. El plan original de Dios era que Madison y sus escuelas hijas, es decir, Madison era el modelo para las siguientes generaciones de escuelas de sostén propio, produjeran misioneros, los cuales no necesitarían acreditaciones ni graduaciones para hacer su trabajo.
Muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra con el fin de hacer una correcta impresión, pero esto es un error. No debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo con el fin de ganar carácter e influencia para la verdad. Toda esta, ¿cómo le llama la mensajera del Señor? Educación superior que está siendo planificada se extinguirá porque es espuria. Mientras más simple sea la educación de nuestros obreros, menos conexión tendrán con los hombres a quienes Dios no está guiando. Así que, querido hermano, querida hermana, si estás en una escuela de sostén propio que se autodenomina de los profetas y tenemos las antiguas prácticas, aquí dice que no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Menos conexión tendrán con los hombres. Dios no está guiando y se obtendrá más. El trabajo será hecho en la simplicidad de la verdadera piedad. Y los viejos tiempos volverán cuando bajo la guía del Espíritu Santo miles serán convertidos en un día, cuando la verdad en su simplicidad es vivida en cada lugar. Entonces Dios obrará a través de sus ángeles, así como Él obró en el día de Pentecostés. Nuestra hermana decía, ¿y a dónde enviamos a nuestros hijos? Allá donde está mi hijo hay un jovencito de 12 años. ¿Y sabéis para qué es bueno ese chamaco? La mecánica. 12 añitos. Duro en la mecánica. Por eso es que esta iglesia, gracias a Dios, Dios le tocó el corazón para apoyar esa escuela que se va a construir allá. Para levantar más obreros de sostén propio. La gran misión es hacer una reforma completa, no una reforma a medias. Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen del error verdad. Es decir, lo aplicaron en una escuela anterior, por eso ahora yo la voy a traer. Pero si ese error estaba en la otra escuela y ahora tú la traes a ti, no quiere decir que eso lo hace verdad. Ni de la verdad error. Se han seguido por demasiado tiempo los viejos hábitos y costumbres. El Señor quiere que maestros y alumnos desechen ahora toda idea falsa. No tenemos, miren lo que dice el espíritu de profecía, no tenemos libertad para enseñar lo que coincida con la norma del mundo o la norma de la iglesia, sencillamente porque así se suele hacer. Las lecciones enseñadas por Cristo han de constituir la norma. Ha de, dice aquí, tenerse estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se ha de impartir en nuestras escuelas. Pues si en algunos respectos, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 147, pues si en algunos respectos no existe una educación de carácter completamente diferente de la que se ha venido dando en algunas de nuestras escuelas, no necesitábamos haber gastado dinero en la compra de terrenos y la construcción de edificios escolares. ¿Se dan cuenta? Que si en las escuelas se está enseñando la mundanalidad,
Hay una cita que viene en esta presentación que dice la mensajera del Señor: si en nuestras escuelas se está enseñando la mundanalidad, mejor démosela al mundo. Así lo dice de clarito. Por eso, ¿se acuerdan de la cita que solamente hay una esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? Jóvenes y señoritas, huyan, corran. ¿Hacia dónde? Busquen verdaderas escuelas de sostén propio. Sí hay. ¿Saben qué pensaba Elías? Que él era el único. No hay nadie. Nuestra hermana diga, pero es que no hay escuelas donde yo pueda enviar a mi hijo. Así yo también pensaba. Pero ¿saben qué? Sí hay. ¿Dónde están? En donde Dios las ha colocado. Miren, regresando un poquito a nuestro tema que teníamos. ¿Ya miraron las 31 clases que habían en Madison? Ahora les pregunto, ¿son las clases que se dan ahora? Nada que ver, hermano. Aquí. Hablando de Elías en Segunda de Reyes, precisamente antes que Elías visitó con Eliseo estos centros de educación. El profeta de Dios repitió entonces las lecciones que les había dado en visitas anteriores. Instruyó especialmente a los jóvenes acerca de su alto privilegio de mantenerse lealmente fieles al Dios del cielo. ¿Qué es entonces mantenerse fiel a Dios? Un alto privilegio. También grabó aquí, eso es lo que hace la ciencia de la verdadera educación, también grabó en su mente la importancia que tenía el dejar que la sencillez caracterizase todo detalle de su educación. Sencillos como palomas, mansos y humildes como un cordero. Solamente así podrían recibir la impresión celestial, es decir, el sello del Dios vivo, el carácter de Dios, y salir a trabajar en los caminos del Señor. El corazón de Elías quedó alentado al ver él lo que lograban esas escuelas. La obra de reforma no había terminado, pero en todo el reino podía verse que se verificaba la palabra del Señor. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal. Ahora les digo yo, ¿dónde están esos 7,000? ¿Dentro de la conferencia o en las escuelas de sostén propio? Están en las escuelas que están siendo dirigidas por el plan de Dios. Oh, pero en la conferencia te enseñan que estos 7,000 están adentro. No, Señor. Están en el campo, aprendiendo la ciencia de la verdadera educación. ¿Cuándo van a resurgir esas pequeñas antorchas? Cuando llegue el fuerte pregón en toda su magnitud de la palabra. Saldrán esas lucecitas y serán como antorchas gigantes que alumbrarán a esta tierra con la gloria de Dios. Esos jovencitos como Daniel son los que van a ir al frente y van a ser utilizados como Juan el Bautista para dar este mensaje que va a cortar cabezas.
Por eso miren lo que dice. Mientras Eliseo acompañaba al profeta en su gira de servicio de una escuela a otra, su fe y su resolución fueron probadas una vez más. ¿Cuántas escuelas visitó Eliseo? 3. Me hace recordar a mi hijo Edgar, anduvo de aquí para allá y de aquí para allá. Eliseo visitó la escuela de Gilgal, la escuela de Betel y la escuela de Jericó. ¿Qué escuchó Eliseo en esas 3 escuelas? El mismo mensaje. Lo mismo que escuchó Eliseo en Gilgal, lo escuchó en Betel y lo escuchó en Jericó. Iba a Gilgal y decía Eliseo: a ver, maestro, ¿cuáles son los 7 pilares de la fe adventista? Oh, mira, los 7 pilares empiezan con la purificación del santuario. Luego nos movemos al segundo pilar y es el mensaje de los 3 ángeles. Y luego se movió a Betel. Y allá en Betel le dice: a ver, maestro, ¿y en qué trompeta estamos? Y el maestro le dice: oh, mira, en 1844, de acuerdo a Apocalipsis 11:19, se empezó a sonar la 7ª trompeta. Oh, pues eso es lo mismo que escuché en Gilgal. Y ahora Eliseo se va a Jericó y le dice: a ver, maestro, ¿podemos guardar los mandamientos de Dios o no los podemos guardar? Y sale el maestro y le dice: mira, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que hay un remanente que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. También nos dice Apocalipsis 22, versículo 14, que todos los que tengan derecho al árbol de la vida es porque guardaron los mandamientos de Dios. Oiga, pues eso es lo mismo que escuché en Gilgal y en Betel, y ahora lo vengo a escuchar aquí en Jericó. Creo que estos tienen el mismo mensaje. La misma doctrina, la misma interpretación, el mismo sentir, el mismo pensar, y tenemos el mismo querer. Miren lo que sigue diciendo. Su fe y su resolución fueron probadas una vez más. En cada lugar a donde llegaba, su fe era probada. Pero no estamos hablando de fe solamente de la palabra. Estamos hablando de fe en doctrina también. Porque cuando alguien te pregunta: a ver, explícame esta doctrina, ahí das testimonio de tu fe, de lo que crees. Y dice aquí: en Gilgal y también en Betel y en Jericó. El profeta le invitó a que se volviera atrás. Dijo Elías: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero en su tarea anterior, al guiar el arado, Eliseo había aprendido a no cejar ni a desalentarse, y ahora que había puesto la mano al arado en otro ramo del deber, no iba a dejarse desviar de su propósito. Hermanos, ya entramos en esto. Ya no hay vuelta atrás. Yo tengo la plena fe, hermanos, la plena fe, y le pido a Dios que todos los que estamos aquí, conforme Dios nos vaya llamando, vamos a ir moviéndonos. Vayamos a ir moviéndonos. Unos van adelante de nosotros, pero que todos los que estamos aquí, hermanos, escuchemos la voz de Dios. No regresemos atrás. Ya tomamos las manos en el arado. Ahora hay que seguir trabajando. Y si hemos de morir, moramos pegados al arado. Y ahí, pero trabajando. Que Dios mire que nuestro deseo era hacer su voluntad. Con las manos al arado. Por eso dice aquí, para terminar,
porque ya se nos fue el tiempo. La atención de Elías se dirigió a Eliseo. Yo diría, la atención de Dios se está dirigiendo a su remanente, que duerme en el lugar santísimo, que se levanta en el lugar santísimo, que medita en el lugar santísimo, que está en la presencia del Dios Santo en el lugar santísimo. El hijo de Safat, Eliseo, había recibido su educación lejos de la ciudad y de la disipación de la corte. ¿Dónde fue educado Eliseo? En el campo. ¿Y dónde fue educado Jesús? ¿Y Juan el Bautista? ¿Y Elías? ¿Y a dónde es que limpiaron a Moisés? En el desierto. ¿Y ahora dónde van a vivir los que den el fuerte pregón? ¿O será que ahora va a ser diferente? Somos privilegiados que vamos a vivir diferente. Dice aquí, había sido preparado para que adquiriera hábitos de sencillez y obediencia a sus padres y a Dios. La base de la educación. Pero aunque de espíritu humilde y tranquilo, Eliseo no tenía un carácter voluble. Poseía integridad, fidelidad, amor y sobre todo temor a Dios. Tenía las características de un gobernante, pero junto con ellas poseía la mansedumbre del que estaba dispuesto a servir. Su mente se había ejercitado en las cosas pequeñas para ser fiel en lo que hubiera que hacer, de tal manera que si Dios lo llamaba a actuar más directamente en su favor, estuviera preparado para oír su voz. Así era Eliseo. Por eso, hermanos, es bien importante conocer la ciencia de la verdadera educación. Es bien importante. Claro que sí, hermana. Estoy pensando en que la confrontación entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo fue antes de esto, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes no participaron de la apostasía que estaba ocurriendo en Israel, porque Israel estaba bien mal, ¿verdad? Pero esos jóvenes que estaban educándose en estas escuelas no participaban de todo lo que había traído Acab y Jezabel. Como dice nuestra hermana, para que quede en la grabación, porque a veces no se oye, es un punto muy importante. Estos jóvenes que estaban en estas escuelas no participaron de la apostasía en Israel. Estaban lejos de lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Prefirieron hacerse a un lado que participar de la apostasía. Podríamos nosotros encontrar aquí, en la verdadera escuela de los profetas, que la hermana Guay hubiera dicho, las escuelas estaban ligadas con Israel y estaban dentro del pueblo de Israel, ejerciendo la voluntad de los sacerdotes. Pero no dice eso. Dice que estos jovencitos estaban separados de ellos, de la apostasía. Por eso ellos no doblaron sus rodillas a Baal. Es decir, estos jóvenes no pensaban como el Israel, no comían como el Israel, no vestían como el Israel, no adoraban como el Israel. Era todo diferente, completamente diferente. Por eso Elías se dio cuenta y dijo,
Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Y yo pensaba que estaba solo. Y ni sus bocas lo han besado. Así de igual manera, hay muchos que no doblarán sus rodillas a Baal. Pero para eso tienen que cumplir ciertos requisitos para no doblar las rodillas a Baal. Porque si no, cualquiera lo hace. No, hay requisitos que se tienen que llenar. Por ejemplo, para predicar, para que los pioneros dieran el mensaje del primero y del segundo ángel, ¿qué tuvieron que hacer? Abandonar las iglesias que amaban. Separarse del mundo, de sus familias, de los seres que amaban. Conocer por sí mismos el mensaje. Y después predicaban el mensaje, vivían el mensaje. 1 centavo lo invertían en la obra antes de que ese centavo lo usaran para su deleite. ¿Cumplieron ellos los requisitos? Lo llenaron. Por eso Dios los llamó. Ahora en este tiempo Dios va a tener a ciertas personas que están cumpliendo con los requisitos. Ahora, para terminar, ¿te gustaría ser de este remanente? Necesitamos poner de nuestra parte. Con la ayuda de Dios, un reavivamiento y una reforma. Llenar los requisitos. Dios le dijo a Eliseo, deja el arado. Lo llamó por medio de Elías. Y vente con Elías. Lo dejó Eliseo. Inmediatamente. Dios nos pide a nosotros. Tienes que dejar esto. Tienes que dejar lo otro. Tienes que hacer esto. ¿Y el remanente qué va a decir? Heme aquí. Envíame a mí. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos de ellos. Es nuestro deseo y oración. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios y en el transcurso de más tarde va a predicar mi hijo Isaac y si nos da tiempo pues seguimos con el mensaje y si no pues entre semana continuamos con el mensaje de la Escuela de los Profetas y Madison. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra que envías para este tiempo. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado solos. Siempre, Señor, nos has dejado este diagrama, este plan a seguir. Y así como levantaste a las escuelas de los profetas, de igual manera, Señor, en este último tiempo, estas escuelas de sostén propio basados en el plan divino de la escuela de Madison se están levantando nuevamente, Señor. Te damos las gracias por darnos el privilegio de ser partícipes, de poder ayudar a estos métodos divinos. Así como es un gran privilegio, Señor, el llevar tu mensaje y el ser escogido para dar este mensaje, de igual manera, Señor, es un gran privilegio el aportar para la proclamación de la ciencia de la verdadera educación. Te ruego y te suplico, Señor, por estos jóvenes que están aquí. Que tú, Señor, puedas penetrar en sus mentes
y les puedas hablar como le hablaste a Samuel. Y ellos, Señor, puedan decir, heme aquí. Y así, Señor, sean de los escogidos para dar ese gran mensaje que llenará a toda la tierra con su gloria. Te ruego y te suplico también por sus padres, mi Dios, que los apoyen hoy que todavía hay tiempo. Porque llegará el momento, Señor, en que tu palabra dice en el libro de Ezequiel, capítulo 9, que hay 6 verdugos que están esperando la orden de pasar por la ciudad, y la orden es: no perdones ni tengas misericordia. Matad a jóvenes, viejos, ancianos, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas aquellos que tienen el sello de Dios, no tocaréis. Llegará el día, Señor, en que nosotros como padres tuvimos la oportunidad de haberlos apoyado y enviados a estas escuelas. Algunos, Señor, serán de los que están aquí participantes de ese gran mensaje. La carrera que ellos han empezado, que sigan adelante. Como dice mi hijo Isaac, échale ganas. Echémosle ganas, hermanos. Echémosle ganas, jóvenes. Porque más allá nos espera la corona de victoria. Bendice, Señor, este mensaje. Bendice a los jóvenes, bendice a los padres. Y que este mensaje, Señor, haga la obra que tenga que hacer. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.